Listo, mis hermanos, vamos a empezar nuestro curso de la hermenéutica dando una introducción a nuestra clase y a este deber y esta práctica de la hermenéutica. La manera en que nosotros interpretamos la Biblia tiene gran importancia. Puede ser el instrumento para hacerles mucho bien a nuestras almas, incluso a las almas de otros, o puede hacernos mucho daño. Puede resultar en la salvación eterna, cuando una interpretación correcta sea acompañada con fe en Cristo y arrepentimiento, o puede resultar en una condenación eterna. Sobre todo, como maestros y predicadores de la palabra, necesitamos saber bien cómo interpretar las escrituras, porque recibiremos un juicio más severo. Por lo tanto, en esta clase queremos introducir nuestro curso sobre la hermenéutica. Vamos a definir la hermenéutica y describir la gran importancia que la hermenéutica tiene en todas las áreas de nuestra teología y vida. Consideraremos algunas razones bíblicas por las cuales debemos esforzarnos por crecer en nuestro entendimiento y práctica de la hermenéutica. Como siempre hago en mis clases, trato de dar algunas motivaciones para que a lo largo de tiempo, a lo largo de ese curso, podamos animarnos recordando ciertas metas que tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica se encuentra en esa rama de teología, la rama de la teología exegética o la teología bíblica. Y viene después, en cuanto a lógica y orden lógico, después de una introducción, como hemos hecho, y también de la exégesis propia, el aplicar y hacer la interpretación. La exégesis pone por práctica los principios que estamos definiendo en la hermenéutica. La hermenéutica es más como el estudio de la ciencia y la exégesis es como el arte que aplica esos principios. La hermenéutica es, en un sentido, darles las pinturas y las brochas y los, ¿cómo se llama? Aprendí esa palabra la otra semana, pero ya se me pasó. Es como, El lienzo. el lienzo, ajá, exacto. El lienzo, donde de ahí pueden tomar eso y practicar, pueden ir y pintar. Entonces quiero darles las herramientas y ejemplos y muestras para que podamos ir y escoger nuestro propio texto, ir y estudiar un libro de la Biblia y aplicar esas herramientas. Berkhoff describe esa relación así. La hermenéutica y exégesis están relacionadas una con otra, como teoría y práctica. La una es la ciencia, la otra el arte. ¿Cuál es el objeto del estudio de la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia y práctica de interpretar o descubrir el significado de un texto. Esa es la definición de hermenéutica y aplicamos la hermenéutica a todo documento que leemos. Estamos interpretando textos todos los días y sabemos cómo identificar qué tipo de texto, qué principios debe aplicar a este texto. ¿Por qué? Una vez aprendemos a leer, estamos haciendo eso. Incluso cuando no estamos leyendo, estamos escuchando. También estamos interpretando. Porque eso es algo necesario y esencial de la comunicación. Poder recibir mensajes y procesar esos mensajes. Y entender esos mensajes. Y saber cómo reaccionar apropiadamente a esos mensajes. En nuestra clase no estamos interesados solamente en teorías de información y de comunicación, aunque sí tiene su rol en esto. Pero estamos desarrollando una hermenéutica sagrada, una hermenéutica bíblica, porque la manera en que interpretamos la Biblia es parecida a la manera en que interpretamos otros textos, porque la Biblia también es un libro, es literatura, pero es literatura divina, es literatura inspirada por Dios, es literatura que es también la regla de nuestra fe y nuestra vida. Lo cual, cuando leemos un periódico, no vamos a leerlo de esa manera, porque no es, sino debemos reconocerlo por lo que es. La hermenéutica en general no tiene una categoría para un libro que sea nuestra autoridad suprema, una fundación para un fundamento de nuestra cosmovisión, algo que exige nuestra obediencia absoluta cuando es Dios mismo hablando. La Biblia
escrita por hombres, es también escrita por Dios. Y eso tiene grandes implicaciones para la manera en que nos acercamos a la Biblia. Por ejemplo, debido al conocimiento e interpretación autoritativos de Dios, nosotros somos obligados a entender y discernir lo que Él quería comunicar de su palabra. Y ya hay una autoridad. Entonces, si Dios afirma algo, relata una historia, da un mandato, enseña una verdad, no es simplemente una declaración de una opinión alternativa, relativista, sino es la manera de ver el mundo, es la manera de vivir, porque es Dios nuestro Señor quien está hablando. Cuando Dios habla, nosotros estamos obligados a obedecer y estar de acuerdo con Él. No hay otra autoridad en el mundo como esta, en que puedes escuchar lo que dice esa autoridad sin cualquier pregunta. Solo a Dios debemos escuchar y obedecer ciegamente. Lo que Él dice, debemos obedecer. Pero el poder discernir eso y poder hacer eso requiere una buena interpretación de lo que Dios está diciendo. John Owen dice, aunque la escritura tiene muchas cosas en común con otros escritos en los que se declaran las artes y ciencias seculares, suponer que podemos alcanzar el sentido y la mente de Dios en ellos por el mero uso de los medios que aplicamos en la investigación de las verdades de otras naturalezas es excluir toda consideración de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del fin de las propias escrituras, de la naturaleza y el uso de las cosas entregadas en ellas, y por consiguiente derribar toda la religión. Otra diferencia importante en cuanto a la hermenéutica en manera general y sagrada es que la Biblia, como ningún otro libro, conlleva la presencia personal de su autor. No solamente que Dios habló de manera autoritativa, sino que Dios puede incluso entrar a nuestros corazones en la lectura de la Biblia, transformarnos, interpretar a nosotros mismos a la vez que estamos interpretando el texto. Solo la Biblia puede traer así la presencia personal de su autor después de 2000 años o más de su escritura original. Entonces, demos una definición de la hermenéutica. La hermenéutica bíblica, ya hablando de manera específica, es el método para entender, disfrutar y aplicar la Biblia como la palabra de Dios, centrada en Cristo e inspirada por el Espíritu, meditando en su forma literaria, contexto histórico, desarrollo de su historia central y relación con todo el canon, con el fin de conocer más al Dios Trino, vivir para Él y confiar en Él con todo nuestro corazón, mente y vida. Una definición un poco larga, entonces profundicemos en esa definición. La hermenéutica bíblica es el método para entender, disfrutar y aplicar la Biblia. Qué interesante que estoy usando la palabra disfrutar, pero creo que esto es importante. Nuestra definición identifica el objeto principal, lo que estamos tratando de hacer, cumplir. Y es cuando leemos la Biblia, queremos entenderla, queremos disfrutar de ella y queremos aplicarla o responder a ella. Esos tres verbos corresponden a tres áreas de nuestro ser que deben ser afectadas por la Biblia. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Nuestra mente, corazón y vida. Queremos acercarnos a la Biblia y poder entender lo que la Biblia comunica. Pero no solamente queremos entender y poder repetir en nuestras propias palabras lo que la Biblia dice, sino queremos entrar en la Biblia, experimentar la Biblia y tener que la Biblia permee toda nuestra alma y que nos enseñe a cómo pensar del mundo, cómo pensar del sufrimiento, cómo entrar en eso, cómo entrar incluso en las historias de la Biblia, que son también al mismo tiempo nuestras historias. Uno, porque es nuestra herencia, y segundo, porque hay grandes paralelos en manifestar nuestras propias luchas también. Queremos disfrutar del arte y dejar que la Biblia moldee la manera en que enfrentamos las varias experiencias de la vida. Queremos tener una mente informada y un corazón encendido, que haya
Queremos que, fluyendo de una mente informada y un corazón entendido, que haya una vida transformada por la palabra de Dios. No es suficiente simplemente entender las palabras, tiene que impactar nuestras vidas. No estamos cumpliendo completamente con el propósito de la hermenéutica si nuestras vidas no son cambiadas. Eso no es de la misma forma en cada texto, sino eso es parte de la interpretación. Cómo este texto debe reflejar, cómo debo responder a ese texto, cómo debe manifestarse en mi vida. Pero una lectura completa de la Biblia debe llevarnos cada vez más a una vida transformada. Queremos entenderla, disfrutarla y aplicarla como la palabra de Dios, centrada en Cristo e inspirada por el Espíritu. Eso es, queremos acercarnos a la Biblia y entenderlo y disfrutarla de esa perspectiva, entendiendo realmente qué es la Biblia, la palabra de Dios, que está centrada en Cristo y viene inspirada por el Espíritu, en un sentido, que es una Biblia trinitaria. La Biblia viene del Padre, se enfoca en el Hijo y es a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y es eso que nos influye y cambia nuestra manera de, de pensar y de acercarnos a la Biblia. Y hacemos eso mediante la meditación en su forma literaria, su contexto histórico, su desarrollo de su historia central y su relación con todo el canon. Entonces, eso es una aplicación la meta es entender, la meta es disfrutar y aplicar, pero ¿cómo hacemos eso? Mediante una meditación en la palabra de Dios, en sus varios contextos. Para poder entender, disfrutar y aplicar la Biblia, es necesario que el intérprete preste atención al texto y lo lea cuidadosamente. O en otras palabras, que medite en el texto. Como dice Salmo 1, ¿cierto? ¿Cómo es el mejor lector de la Biblia? ¿Qué hace? Medita de día y de noche en la ley, en la Torah, en la instrucción del Señor. Ese tipo de análisis y lectura cuidadosa llamamos la meditación de la Biblia misma. La Biblia es un libro que ha sido diseñado para ser meditado. La meditación es el instrumento principal que el intérprete tiene a su alcance. Una meditación profunda. Estamos entrando en el texto, haciéndole preguntas al texto. Estamos considerando de manera profunda, analítica, el texto y ruminando sobre el texto. Cada texto nos invita a meditar y entrar en el texto para considerar la manera en que se desarrolla su historia y a poder considerar cuidadosamente los detalles que incluye o excluye. Debemos meditar en su forma literaria, es decir, su gramática, sus técnicas literarias de discurso y de lenguaje figurativo, su estructura, el flujo de su argumento, su género literario, su estilo literario. Esas son cosas importantes porque son inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decidió usar esas cosas, esas frases, esas construcciones gramaticales, esos estilos literarios. Y debemos prestar atención y leerlo apropiadamente conforme a esos estilos literarios. Eso es lo que luego vamos a llamar el contexto inmediato y el contexto literario. Pero todo esto es la forma de literatura que la Biblia nos presenta. Debemos también meditar en cómo el texto que estamos estudiando forma parte del desarrollo de la gran verdad narrativa de la Biblia. La Biblia es una historia unida, centrada en Cristo, como ya suponemos. Entonces, parte es discernir cómo se conecta, cómo cada texto conecta con esa historia, qué contribuye a esa historia, cómo es que el desarrollo de esa historia de manera anticipativa o anterior me ayuda a entender ese texto. ¿Qué carga del tren me está empujando en este texto para entenderlo de una manera específica?
Cuando hablamos de la gramática, la forma literaria y también el contexto histórico, estamos hablando de la interpretación gramático-histórica, lo que casi siempre se habla y es algo súper importante, porque sí es parte de una interpretación completa. Pero también debemos entender la Biblia conforme a no solamente el pasaje en sí, el párrafo, sino también entender que ese párrafo está situado en medio de un canon completo. Y todo ese canon nos ayuda a entender ese pasaje. Y debemos interpretarlo a través de sus conexiones que hace con otras partes del canon, ¿no? O otros textos posteriores que lo van a usar, desarrollar y aplicar. Y también su manera de desarrollar los varios temas y imágenes y símbolos que son tan importantes para esa historia central que Dios está revelando en su palabra. Entonces, tenemos, ustedes ya conocen esto, pero vamos a ir profundizando en esto. Entonces, tenemos el núcleo de lo que normalmente los intérpretes identifiquen como la interpretación. Y de verdad es algo esencial. El huevo. Tenemos el contexto inmediato, contexto literario y contexto histórico. Y esta es la interpretación gramático-histórica. Y es necesario para una buena interpretación, porque la Biblia consiste en palabras, en frases, en cláusulas, en estilos literarios diferentes. Y es importante, y cada parte tiene un contexto histórico, ¿ok? Cultura, idioma, cosas que pueden influir su sentido. Pero al mismo tiempo, siendo especialmente literatura divina, hay un contexto histórico redentivo. Que esto es algo que es parte de la gran historia de Dios, de una meta narrativa, que no es solamente partes dispersas ahí agregadas por un autor en algún momento, sino es la palabra de Dios desarrollando su historia, su plan, su salvación, su manera de tener comunión con su pueblo. Y toda la Biblia está contribuyendo a esto de maneras diferentes, en formas diferentes, con enfoques diferentes, con temas diferentes, pero todo en una manera unida, reflejando la naturaleza multifacética de la unidad de la Biblia. Y finalmente, todo eso en el contexto canónico, el contexto de la Biblia entera, que toda la Biblia forma. Con cada revelación tenemos un aumento en ese círculo del contexto canónico. No podemos eliminar esos tres círculos anteriores, ni podemos solo quedarnos ahí, como muchos intérpretes hacen. Sino necesitamos todo eso, porque esto es cómo interpretamos la Biblia, como la palabra de Dios centrada en Cristo, inspirada por el Espíritu. Y con el fin de conocer más al Trino Dios, vivir para Él y confiar en Él con todo nuestro corazón, mente y vida. Nuestra definición explica el fin o el producto que una interpretación debe producir. Como mencionamos, la meta es entender, disfrutar y aplicar la Biblia. Muchas veces simplemente nos enfocamos en entender, o en otros momentos podemos enfocarnos simplemente en aplicar ciertos puntos morales. De mi devocional, voy a leer un versículo de la Biblia y buscar algún principio moral que pueda aplicar a mi vida. Eso no es la manera completa de interpretar la Biblia. La Biblia sí da principios para la vida y morales para cómo vivir. Pero eso no es la aplicación de que estamos hablando aquí, sino la hermenéutica debe, en primer lugar, llevarnos a conocer a Dios. Eso es una de las respuestas más apropiadas, conocer a Dios. Y eso es también amarle a Dios, adorarle a Dios y entregarnos completamente a Él. Incluso nuestra idea de entender es modelada por esa meta
de conocer de manera personal e íntima a Dios Trino. No es entender simplemente de una manera distanciada de que yo puedo hablar de El Señor de los Anillos o algún otro libro que me fascina mentalmente, sino cuando lo que estoy entendiendo en la Biblia es una persona, es una historia diseñada por una persona a quien yo puedo conocer. Buscamos entender su verdad y conocer a su persona. Cuando aplicamos la Biblia, estamos buscando cumplir el fin de vivir para Él. Al conocerlo, queremos obedecerlo, amarlo, adorarlo. El conocer a Dios nos lleva a someternos a su autoridad y amarle de todo corazón. Y finalmente queremos confiar en Él. La Biblia nos invita a conocer a Dios y confiar en quién es y lo que Él ha prometido. Eso nos encuentra en las circunstancias diversas de la vida cristiana, para poder guiarnos, consolarnos, rescatarnos del pecado y darnos esperanza para el futuro. Esa confianza también nos llena de esperanza a saber que cómo Dios va a cumplir sus promesas, cuál es su meta, su plan, su historia. Su verdad, persona y promesas nos consuelan y alegran ahora, pero también nos dan una gran confianza para el futuro. Por lo tanto, el fin de la hermenéutica sagrada es que nuestros corazones, mentes y vidas se queden completamente transformados para el día de hoy y también para el futuro a través de encontrarse con Dios en su palabra. Entonces, esa es una definición de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el método para entender, disfrutar y aplicar la Biblia como la palabra de Dios, centrada en Cristo e inspirada por el Espíritu, presupposiciones, meditando en su forma literaria, contexto histórico, desarrollo de su historia central y relación con todo el canon, su práctica, con el fin de conocer más a Dios Trino, vivir para Él y confiar en Él con todo nuestro corazón, mente y vida. La hermenéutica es de gran importancia, como empezamos diciendo. Y consideremos un poco esta importancia. La hermenéutica siempre ha tenido un lugar central en la historia de la Iglesia. Y eso es debido a la convicción de que la Biblia es nuestra regla de fe. Nuestra regla de fe. La hermenéutica es central para nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra teología, nuestra confesión de fe. Fluye de la hermenéutica. Es la práctica, es el fruto de la práctica de la hermenéutica. El conocer a Dios a través de cómo Él se ha revelado. Solo el estudio inteligente de la Biblia les proveerá del material que necesiten para construir su teología, dice Luis Berkhoff. Nuestra confesión de fe también empieza diciendo que la Sagrada Escritura es nuestra única, suficiente, segura regla de toda fe y conocimientos salvadores. Y necesitamos fe, obediencia y conocimientos salvadores. Necesitamos la Biblia porque es la base, la regla que nos guía. Y para hacer eso necesitamos la hermenéutica. ¿No? La Biblia no es un libro de texto de teología sistemática, sino es sobre todo una historia. Es instrucción, enseñanza, leyes, historias. Y necesitamos saber cómo interpretar para poder desarrollar nuestra teología de manera apropiada y bíblica. Hoy en día hay una idea muy conflictiva. Es la idea de lo que se llama el biblicismo. Y el biblicismo es tanto una realidad como un hombre de paja. Entonces, a veces se usa, pero su sentido específico hace referencia a aquellos que piensan que cuando hablamos de la sola escritura,
Es decir, que toda nuestra teología solo puede amarse de palabras que derivamos directamente de la Biblia. Entonces, eso excluye palabras como Trinidad o como otros conceptos teológicos que la Iglesia ha usado posterior a la Biblia para describir lo que la Biblia dice. Pero ven que esa uso y el señalar o fijar nueva terminología es algo que agrega a la Biblia, cuando realmente no es así. Esos términos teológicos, e incluso aquellos que tienen un paralelo en la Biblia, son usados para condensar, para poder definir lo que la Biblia enseña. Entonces, esa forma del biblicismo no es apropiada. No es apropiado porque necesitamos ese tipo de desarrollo histórico y la ayuda de la iglesia para usar términos como Trinidad, como pericoresis y otras palabras técnicas de la teología que nos ayuden a entender lo que la Biblia enseña y poder ponerle en una palabra. Que la Biblia toma por sentado, la Biblia lo enseña, lo supone, pero no siempre usa un término teológico para decirlo. Entonces, es una forma extrema de decir solo la Biblia y solo las palabras de la Biblia. Pero incluso eso nos llevará a considerar. Entonces no podemos tener sermones o himnos, porque eso es usar palabras que no son explícitamente en la Biblia. Entonces, hay que hacer esa pregunta. En ciertos debates, o especialmente de un lado filosófico, hay una forma de biblicismo que es criticado en nombre de biblicismo, pero realmente no es biblicismo. Y es la realidad de la sola escritura verdadera, de que la Biblia es nuestra regla de teología. Y que aunque usemos y disfrutemos de la teología desarrollada a lo largo de la historia, incluso vamos a hablar de que queremos interpretar la Biblia en la comunidad cristiana a lo largo de los años. Queremos entrar en esa historia también y no aislarnos de esa historia, sino cada doctrina tiene que basarse en una interpretación fiel de las Escrituras. Tenemos la libertad, uno, para entrar en esa comunidad de más de 2000 años de lectores de la Biblia y disfrutar del conocimiento y la sabiduría de otros. Pero al mismo tiempo, eso no forma nuestra regla, no forma nuestra regla. Lo que forma nuestra regla es la Biblia, es las Escrituras. Entonces debemos hacernos preguntas, debemos criticar nuestras propias presuposiciones, nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos preconcebidos que llevamos desde nuestra tradición, de nuestra cultura, y considerar cómo se concuerdan con la palabra de Dios. Debemos tomar la Biblia y usarla como una linterna para arrojarse sobre la manera en que nosotros pensamos. Y para ver, ok, ¿eso realmente está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Eso realmente cómo debemos pensar de Dios y creo que muchos de nosotros ya hemos pasado por ese proceso un poco en varios sentidos, por venir a la fe reformada o venir al cristianismo, del ateísmo, en varios casos. Hemos tenido que tener ese choque de, ok, ahora tengo que considerar la verdad de esto y considerar lo que siempre he pensado, analizarlo. Pero eso es una parte importante del estudio y poder crecer. Es poder hacer esas preguntas y siempre fundada, no de una manera autónoma, diciendo que yo voy a identificar qué es la verdad. Eso es lo que pasó en Génesis 3. Sino, Dios me ha revelado la verdad y yo quiero estar de acuerdo con él. Yo quiero interpretar el mundo a mí mismo, ver mis circunstancias conforme a lo que Dios ha dicho. Yo quiero vivir como Dios me ha mandado. Entonces, el tener la sola escritura es algo que a veces, esa forma de la sola escritura, a veces es identificada como biblicismo, pero no es. Y si esto es biblicismo, debemos ser biblicistas, pero eso no es técnicamente lo que es biblicismo.
En segundo lugar, la hermenéutica es clave para la vida. La hermenéutica no es solo para teólogos. La Biblia, la hermenéutica, la interpretación de la Biblia es para todos los cristianos. Todo cristiano debe tener una Biblia en su idioma y debe tener las herramientas dadas por maestros y pastores para que también entiendan cómo interpretar la Biblia correctamente. La Biblia nos ayuda a tomar decisiones en nuestras familias, trabajos, luchas contra el pecado, el diablo, la persecución, guiando la iglesia y en todas las otras áreas. La Biblia es nuestra regla de fe y de vida. Es una mina extensa con todas las joyas que necesitamos para pagar y comprar en este mundo, en el mundo de la vida práctica. Pero es una mina que tiene que excavarse y necesitamos herramientas para excavar, ¿cierto? Y si un cristiano no tiene esas herramientas, se queda sin guía. O si no va a la Biblia, se queda sin guía, sin las herramientas. Y cuando uno no tiene la palabra de Dios, o cuando tiene y no sabe cómo interpretar, o incluso cuando tiene claramente, a veces el hombre pecador va en contra de esa palabra. Pero si ni tiene, ni puede entender, ni puede saber lo que es la voluntad de Dios, ¿cómo va a aplicarla? Cuando a veces los hombres, teniendo la voluntad de Dios revelada, van en contra de esa voluntad. ¿Cuánto más vamos a ir en contra de esa voluntad cuando no la conocemos? Eso no es el encontrar un versículo que sacamos de su contexto, encontramos una palabra o alguna cosa ahí que nos dice qué decisión tomar en nuestra vida. No es así como funciona la Biblia o su aplicación. Sino al interpretar y estudiarla, vamos a encontrar que ella es suficiente para la salvación y una vida que glorifica a Dios. Como un autor, Daniel Duriani, dice, las personas no entienden la Biblia genuinamente a menos que puedan aplicarla o responder de manera apropiada a ella. Y también la hermenéutica es clave para nuestro deber en el ministerio pastoral. No podemos predicar fielmente sin una hermenéutica bíblica. ¿Cómo vamos a predicar la palabra, exponer la palabra, si no podemos hacer exégesis de la palabra? Eso es fundamental. Y eso es parte de los productos que esperamos, un buen sermón, una buena predicación. Eso no quiere decir escoger un texto al azar y usar eso como una plataforma para lanzarnos a cualquier asunto práctico, moral o teológico que nosotros quisiéramos, sino es interpretar la Biblia, leer, entender, aplicar, disfrutar la Biblia con el pueblo de Dios. Como dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Louis Berkhoff dice, cada sermón que se predica debe apoyarse sobre un texto un sólido fundamento exegético. En esos tiempos, esto es lo que más debe desearse. Para el oficio total del pastorado, la Biblia y la interpretación correcta de ella debe ser nuestra guía y autoridad, siendo así inspirada por Dios. Nos enseña las buenas obras que debemos llevar a cabo. ¿Cómo es el ministerio? ¿Cuáles son nuestros deberes como pastores? Nos enseña, nos da ejemplos de nuestro Señor y de otros de quienes podemos aprender. También es esencial para incluso entrar al ministerio pastoral, porque ¿cuál es uno de los requisitos? Ser un retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si no sabemos interpretar la Biblia, no podemos ser pastores. Porque ese es un requisito aquí, es ser un retenedor fiel de la palabra de la verdad y poder exhortar con esa enseñanza a otros. Poder incluso convencer. Eso requiere
cierta lógica y argumento y análisis del texto. Y poder entenderlo apropiadamente. Y no podemos llevar a cabo los deberes del ministerio pastoral. Esto es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En último lugar, la hermenéutica central para los estudios teológicos. La realidad de lo que estamos haciendo en nuestra clase, en un sentido, los 4 ramas de la teología, es una invención bastante moderna. Solo tiene una historia de unos 200, 300 años, dividir la teología de esa manera. Porque antes no había expertos en teología sistemática y al mismo tiempo expertos en teología exegética. No había teólogos pastorales y no teólogos históricos. No había esa bifurcación de las ciencias teológicas o de las ramas teológicas, sino un seminario. ¿Cómo se veía un seminario antes de la Ilustración? ¿Cómo eran algunas de las primeras academias? ¿Qué piensan? ¿Qué hacían en esas primeras academias? Como en Alejandría y Orígenes y Clemente, o incluso en Ginebra con Calvino. ¿Qué hacían ahí en esos? La mayor parte tenían discursos teológicos, y especialmente en la Reforma desarrollaban sus discursos teológicos, pero la mayor parte de su tiempo era leer y interpretar la Biblia. Leer y hacer exégesis de la palabra de Dios, y de ahí, si salía una doctrina importante en esa lectura, había momentos para discutir, para desarrollarlo un poco más, pero todo eso fluía, la teología sistemática fluía directamente de que estamos interpretando este libro, esa doctrina se presenta aquí. Es importante, entonces tomemos el tiempo para entenderlo un poco más. Fluía de la exégesis. Incluso muchos de los escritos más gloriosos que tenemos en la historia son libros exegéticos. A muchos de los puritanos, sus libros, casi todos ellos, eran en algún momento un discurso exegético o un sermón. La gloria de Cristo, un clásico puritano de John Owen, consiste en unos 20 sermones que él predicó sobre un versículo, Juan 17:24. Y todos los otros puritanos tenían esa costumbre o en Cambridge o en otra universidad, el seminario donde enseñaban, o en sus iglesias donde predicaban, los libros que publicaron muchas veces eran de esos discursos exegéticos o sermones. Es que interesante entender esto, y creo que están mostrando la realidad. La hermenéutica es clave para el ministerio pastoral, es clave para nuestra teología y para la vida de los cristianos. Entonces, esas son ya algunas razones de por qué debemos estudiar la hermenéutica. Pero quiero darles algunas razones bíblicas de por qué deberíamos estudiar la hermenéutica. ¿Por qué es importante? Y vamos a ver esto en 14 razones. Vamos a ir rápido por esas razones porque sí son muchas, pero son todas tomadas de ciertos textos bíblicos. Tenemos algunas positivas de cosas que esperamos poder cumplir o recibir al hacer la hermenéutica. Y de ahí a 5 que son cosas que podemos evitar al tener la hermenéutica bien. En primer lugar, debemos dedicarnos a la hermenéutica, tanto en teoría como en práctica, porque la Biblia es un regalo de Dios para con su pueblo. Es la palabra personal de Dios a su pueblo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso que Dios nos ha hablado! Entonces debemos ser, y siempre hemos sido como cristianos, un pueblo del libro. Un pueblo del libro. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Ese hecho le da una riqueza y valor, incluso más allá de todo lo demás en este mundo. Es Dios mismo hablándonos
encontrándose con nosotros y transformándonos por su propio poder en su palabra. Incluso es esa razón que los salmistas pueden decir cosas como: yo atesoro tu palabra más que el oro. Es más dulce a mi paladar que la miel que destila del panal. Ellos entendían esa realidad. En segundo lugar, Dios nos ha dado la Biblia para guiarnos a la salvación. Porque persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué razón más importante que eso? Que nuestras almas perdidas pueden encontrar salvación a través de lo que Dios ha revelado en su palabra. Pueden hacerte sabio para alcanzar la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es algo que viene con una lectura, entendimiento, acompañado con fe y arrepentimiento de la palabra de Dios. En tercer lugar, Dios nos ha dado la Biblia para ser un medio de crecimiento en nuestra relación con Él. Al entrar en esa relación con Él, ser salvados por Él, tenemos también la realidad de disfrutar de la vida eterna, de conocer a Dios en su palabra. Esa es la cosa de la cual debemos jactarnos más, dice Jeremías. Que no se jacte de riquezas, de sabiduría humana, de poder, de influencia, sino que se gloríe en esto, que me conoce a mí. Que me conoce a mí. Esa es la vida eterna. Y debemos, para poder agradar a Dios, debemos conocerlo. Y que Él es un remunerador de los que le buscan. Entonces, busquemos a Dios en su palabra para que recibamos esa realidad gloriosa de la vida eterna con Él. En cuarto lugar, Dios nos ha dado la Biblia para ser un medio de crecimiento en nuestra santidad personal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice nuestro Señor. También 1 Pedro 2. Hablando en 1 Pedro 1, habla de dos realidades. La palabra nos regenera. La palabra es eterna. Y aquí dice que la palabra nos nutre como cristianos. Nos hace nacer de nuevo. Y de ahí al nacer de nuevo es lo que nos alimenta. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis aprobado o probado la benignidad del Señor. Por lo tanto, para empezar la vida cristiana y para continuar y crecer en esa vida, madurar, necesitamos la palabra de Dios. La palabra es tanto la semilla, la simiente por la cual somos nacidos, y la leche que nos nutre y alimenta y nos ayuda a madurar. Para que crezcamos de manera ordenada y saludable, necesitamos entender la Biblia correctamente, para que nos guíe en nuestra obediencia, exponga los pecados y nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, que nos instruya en justicia. Y otra vez, vemos que, como vimos antes, al conocer a Dios, vemos que hay un gran galardón, hay una gran recompensa. Y cuando servimos a Él y obedecemos a Él y crecemos en obediencia a Él, somos amonestados por Él y en guardar su instrucción. Hay gran galardón, dice Salmo 19. En quinto lugar, Dios nos ha dado la Biblia para ser el instrumento en nuestra preparación y cumplimiento de la misión particular que Cristo nos ha dado. Todos tenemos una función, una misión, especialmente como pastores, tenemos una misión. Y en ese texto, cuando muchas veces lo citamos, de Juan 17, esa palabra santifica no es la palabra teológica técnica de santificación. Es una palabra específica en su contexto. En su contexto hace referencia a ser apartado para el cumplimiento de la misión dada por Dios. Entonces, ya lo hemos usado en el otro sentido porque hay otros textos que lo describen.
como 1 de Pedro 2. Ahora volvamos a su sentido en su contexto, y también es algo muy importante que nos motiva la hermenéutica, que la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para instruirnos en cuál es nuestra misión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué vocación nos ha dado para cumplir? ¿Y cómo podemos cumplirlo? Pues Dios santifica su pueblo para esa misión a través de su palabra, porque su palabra es la verdad. En sexto lugar, Dios nos ha dado la Biblia como la espada del Espíritu, para ser nuestra defensa contra las artimañas del diablo. Revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte de esa armadura. En séptimo lugar, la Biblia relata la historia más gloriosa de todas. Debemos estudiar la Biblia porque podemos entrar y participar en esta gloriosa historia de la salvación por medio de Cristo. Toda la Biblia nos presenta esta historia. Como dije, de maneras diversas, pero interpretar la Biblia, podemos conocer esa historia. Incluso podemos participar en esa historia, entrar en ella y hacer que ella sea nuestra historia y nuestra manera de ver el mundo en que vivimos. En octavo lugar, el Espíritu, quien inspiró la Biblia, obra en, por y a través de la Biblia. Nosotros necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos de su santificación, de su instrucción, de su obra de redarguir y corregir. Y Él hace eso a través de la linterna, la espada de doble fila de su palabra. Por el espejo de su palabra. Son algunas metáforas, como por el martillo, son todas metáforas que la Biblia usa para describir ese efecto del uso en cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios en sus manos. Es un martillo para destruir corazones duros. Es un espejo para mostrarnos nuestra pecaminosidad. Es una espada para penetrar hacia lo profundo de nuestros corazones. Y es una linterna para alumbrar nuestros caminos. En noveno lugar, como ministros, es nuestra responsabilidad procurar presentarnos a Dios aprobados. Y para ser aprobados, si somos pastores, si queremos ser pastores, queremos ser ¿qué? Pastores aprobados, ¿cierto? Queremos llegar al final y escuchar eso. Escuchar que Él nos diga, bien hecho, siervo fiel. Queremos eso. Pero ¿cómo es posible? Pues parte de esa obra, parte de eso, es el saber bien cómo usar bien la palabra de verdad. Es una parte esencial. Entonces, esas son razones positivas. Alcanzar la salvación que ofrece. Conocer a Dios. Crecer en nuestra relación con Él. Crecer en nuestra santidad. Es cumplir nuestro ministerio y nuestra misión de parte del Señor. Glorificarlo. Todo eso nos ayuda a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, las razones negativas. Razones que necesitamos la hermenéutica porque si no tenemos la hermenéutica vamos a caer en uno de esos problemas. Y son problemas que vemos en la Biblia. En primer lugar, si no interpretamos bien la Biblia, podemos caer en la fosa de aquellos que tuercen la palabra de Dios. Como dice Pedro, de aquellos que tuercen las palabras de Pablo junto con el resto de las Escrituras. Incluso para su propia perdición. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si no sabemos interpretar las Escrituras correctamente, podemos ser culpables de torcer y pervertir la palabra pura y autoritativa de Dios. La Biblia es clara, pero hay ciertas partes que no son tan claras como otras, como algunas cosas en Pablo. Y cuando nuestro corazón nos permite torcer esas cosas menos claras para pervertir las cosas claras, podemos caer en esa propia perdición. La cuestión de la interpretación bíblica es una pregunta de vida y muerte. ¿Y una eternidad con Dios o una eternidad separada de Él? ¿Qué tan pesado?
En segundo lugar, no queremos ser como aquellos que se enfoquen en mitos y sus propias ideas implantadas en la Biblia. Como dice 1 Timoteo 1, 6 a 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, las cosas de la esencia de la fe cristiana, se desvían, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se apartan a vana palabrería. Si nos desviamos de una interpretación correcta de la Biblia, podemos caer en vanas palabrerías, una actitud hipócrita, legalista, orgullosa, arrogante, que presenta sus propias ideas como si fueran las palabras de Dios. En tercer lugar, no queremos ser como aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Si desobedecemos las Escrituras, perderemos el galardón y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Pero cuando nuestra práctica no se derive de la Biblia, inevitablemente vamos a caer en algo diferente. Siempre vamos a ser guiados por alguna autoridad. Y cuando no es la palabra de Dios, va a ser nuestra propia razón o nuestra propia tradición o algo que no es de Dios. Como dice Cristo de los fariseos, que habían dejado el mandamiento de Dios y se habían aferrado a la tradición de los hombres. En cuarto lugar, no queremos ser como aquellos que venden y traten de ganar de la palabra de Dios. Al carecer de un entendimiento correcto de las Escrituras, muchos han terminado usando la Biblia en vez de cumplir sus propios propósitos gloriosos para cumplir sus propósitos y fines de ganancia, de preeminencia, de gloria propia. Pablo dice, nosotros no somos como muchos que medren falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Algunos por su necedad habían convertido la piedad en una forma de ganancia y buscan lograr sus fines egoístas por medio de la palabra de Dios, pensando como si ellos fueran Dios y la Biblia está ahí para servirles a ellos, cuando la palabra de Dios es de Dios para que nosotros les sirvamos a Él. De esa manera, termina enseñoreando las conciencias de otros y representando mal a Dios y su palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra y pretendemos tener autoridad escritural para lo que decimos, es de suma importancia que sea basada en una interpretación correcta. Porque si no, es nuestra palabra presentada como si fuera la autoridad divina, cuando es realmente, meramente, nuestras palabras. Si no, caeremos en hacer nuestras palabras y propias ideas iguales a la palabra de Dios. Y podemos esclavizar las conciencias y corazones del pueblo de Dios que nos escuchan. En quinto lugar, no queremos ser como aquellos que agregan a la palabra de Dios. Si no interpretamos correctamente, podemos caer en el peligro de agregar nuestras propias ideas a las Escrituras. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y Pablo luego dice que su práctica era no ir más allá de lo escrito. Entonces, por esas razones, nosotros debemos tomar esta clase con mucha seriedad, tanto por los grandes beneficios que nos ofrecen al interpretar correctamente la Biblia, como también de los grandes peligros que en la misericordia del Señor podemos evitar al tener un buen acercamiento a su palabra. Espero que ya entendamos, no es suficiente simplemente tener un buen entendimiento de la Biblia, sino también un corazón transformado. Esa es parte de la hermenéutica. Porque podemos entender bien y caer en ser autoritarios y abusivos en nuestra manera de usar esa palabra. Y caer en arrogancia y preeminencia y usar nuestro entendimiento como una herramienta para nuestros propios fines y gloria. Pero eso tampoco es correcto. Pero una interpretación apropiada de la Biblia tiene entendimiento, pero también un corazón y vida transformados. Para terminar,
solo resumamos muy brevemente lo que vamos a ver. Ya vimos las 5P. ¿Cuáles son? El pasado, presuposiciones, principios, práctica y el producto. Y aquí en las fotos, ahí, si ven ahí tenemos una ilustración de una casa. Estamos construyendo aquí una casa. El pasado, vamos a ir y vamos a hacer un levantamiento topográfico. Vamos a medir, vamos a hacer lo que necesitamos para como tener bien el terreno. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cómo es el terreno que tenemos por adelante? De ahí las presuposiciones vamos a, ¿qué? ¿Qué es ahí en la foto? Poner los cimientos, poner el fundamento. De ahí, principios, vamos a ir armando la estructura, poniendo las columnas. Vamos a ir poniendo la forma externa. Aquí no se ven las casas mucho, pero esa es una casa típica en los Estados Unidos. Ingeniero. Eso es como, es de ahí, y de ahí pone el yeso y el ladrillo y todo eso por encima de eso. It's very different, but it's helpful illustration. Y de ahí la práctica vamos a ir terminando, poniendo los acabados de la casa. Ir a cada cuarto y poniendo lo que pertenece a ese cuarto. Y de ahí en el producto vamos a invitar a nuestros amigos y disfrutar de una cena y una fiesta en nuestra nueva casa. Sí, un seco de pollo, un encebollado. Entonces, vamos a hacer el levantamiento topográfico, todo eso. Vamos a poner el fundamento, como levantar la estructura básica. Vamos a poner los acabados y de ahí vamos a habitar, morar, invitar a nuestros amigos. Listo. Entonces, mis hermanos, tomemos unos minutos aquí para levantarnos, para ir y esperar con dedos cruzados que hayan ya impresos todos los apuntes.